Fácil competir con Clarín, es fácil competir con las corporaciones. Estamos medio como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio Caput. Estamos medio como ustedes, que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día para todos, buen día para todas. Aquí estamos en otro encuentro de Mundo en Clave, como todos los lunes a esta hora, a través de nuestra casa, Radio Caput, con la promesa de que este programa va a ser retransmitido luego a través de la radio pública de Marcos Paz, con el canal también público de Marcos Paz, el multimedio, ¿sí? También por RPD Radio, la radio de Oberá en Misiones, la 97.5, los sábados a las 15, y por Radio Pista Urbana a las 4 de la tarde, todos los días, ¿sí? Así que aquí estamos, con Lucas Loza, como siempre, en los controles, y con Larry Levy, mi compañero, aquí también. ¿Qué dice, señor Hugo Gulman? ¿Cómo le va? Bien. ¿Me permite agregar un datito más? Porque en Oberá Misiones, quiera. no solamente también por radio, sino también por Sí, video, señor. nos pueden ver por YouTube, y creo que también por Facebook están transmitiendo. Y también creo. por Facebook, Creo que sí. Así que bueno, ahí expandiéndonos y con la promesa de seguir generando más espacios donde se repita nuestro programa. Y ustedes ven que hay un invitado, en un ratito lo vamos a nombrar, porque primero vamos a ver si logran adivinar a través de la música, a través del idioma que cantan en esta música, de qué país vamos a hablar hoy. Hay un lugar que se llama Kinderdijk, que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad, como para dar alguna ayuda, ¿no? Pero es raro ese idioma. Hay algunas cosas que si... Claro, estaría bueno, pero para eso tendría que aprender un idioma que solamente ahí se habla, como para dar una ayuda más. Y es cierto que podría decir 2 o 3 cositas con palabras sueltas, podrían descubrir fácilmente de qué país. Sí, claramente. Con 2 o 3 palabritas sueltas. Vos porque sos de origen europeo, yo que vengo de Oriente, estoy seguro que no. No, palabritas sueltas en castellano. ¿Sí? Casi una máxima, digamos, ¿no? ¿Cómo? Casi una máxima sería. Totalmente. Pero varias palabras sueltas. Nombres propios, algunos nombres propios. Sí. Indudablemente, ¿no? Pero podría decirte, a ver, ¿qué más? Eso tendría que ver con los lugares, ¿no? Pero, mira, subí la música un poquito, Lucas, y mientras tanto te digo alguna otra curiosidad, algo más difícil. Teksten die cyclen, sletjes die sniperen. Luisteren met luisteroren, vele negers zijn bezig. Weinig zijn uitverkoren, binnenboren. Doden mijn oude, ik net suicide. Dus net de En este país son famosos también por la política de tolerancia a la posesión y a la venta de pequeñas cantidades de cannabis, ¿no? Es como para dar no medicinal, no medicinal, estamos hablando de recreativo. No. Sí, recreativo. Muy bien, y también otro detalle, son pioneros de los derechos LGBT y más, ¿no?
Y tienen, esta es la última, porque bueno, es como para acercarlos un poquito, porque por ahí es un dato que mucha gente que esté atenta a esto lo sepa. Tienen un color que es el color clásico, ¿no? El color que los representa. Sin embargo... En el fútbol también, seguro. Sin embargo, no me hagas hablar, porque yo soy muy fácil para dar ayuda. Sos muy regalón. Regalón. Pero curiosamente... frutas de esta estación. Es cierto. Claro. Mirá. Pero curiosamente... Se prendió en el juego limitado, ¿eh? Pero curiosamente no está ese color en su bandera. ¿Se nos acabó la música? No importa. Vamos, ¿sabes qué? Ahí está. Sigue haciendo ruido Loza. Pero vamos a la parte seria. No vamos a poner serios. Vamos a ponerlo serio. Sí. No quedemos mal con el invitado. Bueno, existen pautas e improntas que se presentan como referencias políticas y culturales de vanguardia. Y también podemos decir civilizadas, entre comillas, por supuesto. Sociedades con ordenamientos y comportamientos armónicos de acuerdo a una estética determinada. Europa Occidental diseñó el modelo e intentó imponerlo al resto del mundo. Colonialismo mediante, 2 guerras mundiales y la Guerra Fría bastaron para apropiarse de la renta del resto del mundo y lograr un bienestar enajenado a otros. Pero en términos de tiempos históricos, por lejos, este dominio será uno de los más cortos. Después de algo más de siglo y medio, la decadencia comienza a asomar por las fisuras del modelo. El capitalismo, tal como lo conocemos hoy, hace agua y no encuentra la salida que le permita perpetuar el dominio sobre los saqueados. En esa unión ficticia de una Europa sólida y uniforme, se esconde el huevo de la serpiente. Y aunque parezca una exageración, estamos en el comienzo de un cambio civilizatorio que le quitará a 5 siglos de desarrollo el protagonismo que pareciese volver a un Oriente hasta ayer sometido al saqueo y la pobreza. En este devenir, nada es cierto o seguro, solo la pérdida de esa impronta armoniosa y civilizada frente a la búsqueda de una nueva estética que tampoco será del Oriente, estudiado, glorioso y épico, sino la búsqueda de un bienestar para miles de millones de personas. Para intentar sobrellevar las angustias y las ansiedades del desconocido porvenir, es bueno entender el pasado inmediato de los dominadores que aún no se bajan del escenario. Vamos hoy a los Países Bajos, así como llamábamos Holanda. Y hoy, ven que hay los que están a través de YouTube viendo este programa, ven que está otra persona más que nos acompaña, se llama Gerardo Oberman. Él es nacido nos va a contar si nació en Holanda o en Países Bajos, pero además es pastor de las iglesias reformadas en Argentina, de las cuales ha sido presidente también durante algunos periodos, ¿no? Integra la mesa ecuménica formada por varias organizaciones basadas en la fe y con los curas, relacionados con los curas en opción por los pobres. Es licenciado en teología por el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos y ha realizado estudios complementarios en Ámsterdam, en México y en otros lugares. Gerardo Oberman, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy para hablar de los Países Bajos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación a participar de un programa prestigioso que abre la mente a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer un pequeño aporte. Sí, Gerardo, hay que destacar que más allá de todos esos títulos que ostenta, y su vinculación con la fe, que es importante, también es un tipo que es estudioso de la realidad de Holanda, porque es un activo de la colectividad holandesa en la Argentina. Llegó a nosotros por un amigo personal mío, que también es de origen holandés, y de alguna manera, más de una vez nos hemos sentado a hablar con Robbie, que
que es nuestro amigo en común, sobre Holanda, sobre los Países Bajos, sobre la concepción digamos, de comunidad. Y es importante porque de alguna manera es lo que determinó también el hecho de que Holanda haya tenido brazos por todos lados, porque acá tengo una lista, yo nunca me di cuenta de la importancia que tuvo, buena o mala, uno puede entenderlo de diferentes maneras, sobre la influencia holandesa o de los Países Bajos, como querramos llamarlo, no solamente en Europa, sino en América del Sur, en el Caribe, en África, en Asia, en Oceanía, ha tenido puntos de contacto en algunos casos como colonizador y en otros casos como puertos de influencia, comercio, dominio del comercio de ese lugar, por ahí por tiempos cortos, hasta en Japón. Yo ni me imaginaba que en Japón habían tenido una cabecera de playa. En ¿no? Brasil. En Brasil, en Aruba, bueno, en Europa desde ya, Curazao, bueno, en América del Sur, Surinam, en el Caribe, Nueva Caledonia, en Panamá. ¿Quién hubiese pensado que en Panamá, en el siglo XVII, hubo intentos de establecer colonias neerlandesas? Ahora me vas a contar por qué le decimos neerlandesas, es el idioma, ¿no? No, Nederlanden son justamente la versión holandesa, Países Bajos. Países Bajos. Claro, que en su momento abarcaban no solo a lo que hoy conocemos como Países Bajos, sino que incluía Bélgica. Y Luxemburgo. También, Luxemburgo también, es cierto. Sí. Que se escindieron de lo que hoy conocemos como Países Bajos en 1830, digamos. Cuando se constituye la Holanda, que los Países Bajos que nosotros conocemos hoy, en 1815, en ese momento Luxemburgo y Bélgica todavía formaban parte de lo que hoy es Países Bajos, que está circunscrito a lo que hemos conocido, a los argentinos históricamente, como Holanda, ¿no? ¿Y por qué hace pocos años otra vez se dejó de llamar Holanda para volverse a llamar Países Bajos? O por lo menos popularmente. Claro, sí, nos pasa a nosotros acá también, ¿no? La estación del tren Plátanos, se llama Plátanos a veces, se llama Levene en otros momentos. Tenemos esta cosa que no nos conformamos nunca con un nombre, ¿no? Pasa que Holanda es una provincia de los territorios de Países Bajos, ¿no? Entonces, en muchos lugares en el mundo, al ser una de las provincias tal vez más ricas o más grandes, adquirió como el nombre representativo a nivel global. Pero ellos mismos se identificaron siempre como Nederland. Es decir, nosotros lo calificábamos mal desde el exterior, ¿no? Pero siempre fue hacia el interior. Claro. Pero la propaganda turística siempre fue Holanda, para nosotros. Sí, por eso. También por parte viniendo desde el país. Decime una cosa, porque es importante, nosotros no hacemos coyuntura, no contamos, digamos, no nos fijamos si ayer cayó el gobierno, si mañana va a asumir otro, pero de alguna manera sí reflejamos constantemente cómo está la política hoy de Holanda, ¿sí? En el contexto de un devenir bastante complejo, ¿no? Que de toda Europa. Y lo primero que habría que decir es que, vamos a decirle Holanda para no andar ahí pisándonos, ¿no? Con el nombre. No es un país homogéneo. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, uno no puede imaginarse Holanda con un mismo pensamiento colectivo respecto a temáticas políticas de coyuntura como podría ser la guerra en Ucrania o lo que está pasando en Israel-Palestina. Es decir, hay una diversidad de pensamientos muy amplia que se evidencia sobre todo en la cantidad de partidos políticos que hay, ¿no? Al menos 15 partidos políticos se presentan en las elecciones que va a haber próximas en el mes de octubre. ¿No? Holanda está en un proceso ahora transicional, luego de que el más votado candidato, el partido más votado en las últimas elecciones, que es un partido de extrema derecha, se fuera de la coalición de gobierno, ¿no? Entonces tienen que volver a llamar elecciones en el mes de octubre. Y al menos 15 partidos que se presentan. Y la convivencia política en general es pacífica, hay violencia verbal, porque siempre Holanda es un país que da la impresión de vida calma, ¿no? Siempre uno tiene esa impresión, es el país que más bicicletas tiene en el mundo, más personas andando en bicicleta en relación a la población, ¿no? Por supuesto. Y es un país ordenadito. Y ordenado. Cuando uno va es un país donde todo funciona, donde las calles están limpias, donde las bicicletas están estacionadas en su lugar, donde los vehículos no estacionan en doble fila, donde se respeta la autoridad. Es verdad que eso sucede, pero también sucede del otro, ¿no?
contar una anécdota. En mi época de estudiante allí, cuando iba a la Universidad Libre de Ámsterdam, que ustedes mencionaron, de pronto salgo de la clase y mi bicicleta no está. Y uno de mis colegas estudiantes me dice, no, acá la máxima es cuando a vos te roban una, vos tenés que robar otra. ¿No? Es decir, cuando si a vos te hicieron tu bicicleta, y hacete de otra. ¿No? Es como una práctica establecida comunitariamente en el mundo de los estudiantes, ¿no? No quiero decir que eso se traslade a otros niveles de la sociedad holandesa, pero quiero decir también estas cosas que no están tan asociadas al orden, a lo perfecto, a lo respetuoso, tienen que ver con la sociedad holandesa de manera integral, ¿no? También tiene sus contradicciones internas. Pero en términos políticos, que a esa iba la pregunta, hay hasta no hace mucho una convivencia bastante respetuosa. Pero con el surgimiento de estos movimientos de extrema derecha que están ahora en Europa creciendo bastante, el nivel de diálogo entre partidos políticos se ha vuelto un poco más virulento, casi te diría como lo que está sucediendo acá o como lo que sucede en Estados Unidos con Trump. Es decir, hay descalificaciones constantes entre unos y otros, ¿no? Eso es una réplica de lo que está pasando en el mundo. Lo que tiene que ver con esto que yo hablaba al principio del cambio civilizatorio, ¿no? Es decir, no tiene explicación por el momento, porque no hay explicación. No podemos decir que en Holanda pasa lo mismo que acá con respecto a la decepción de la política en términos de que no te responde al bienestar, ¿no? Bueno, hay una explicación, aunque este es tema para otro programa, pero sí hay una explicación que dan muchos politólogos, muchos sociólogos, que es el criterio que ha tenido en los últimos años la derecha de extremar las polémicas y los debates para fidelizar más. Como que fue ahí donde empezaron a encontrar un éxito en muchos países a través de las urnas. Y encontrar una justificación, perdóname que te interrumpo, pero encontrar una justificación. La parte progre de la sociedad, no le voy a poner ni izquierda, la parte progre siempre decepciona. Y ese es un cantito que lo ha hecho la derecha, lo ha hecho carne, lo ha logrado imponer. Entonces la alternativa a que si te decepciona una parte, bueno, hay que ir a aquello que tiene fortaleza, que tiene firmeza y es una concepción sociológica que le favorece a la derecha, ¿no? Lo que decepciona en Holanda, o el caballito de batalla que ha tomado la ultraderecha, es el tema de la migración. Claro. Digamos, ¿no? Estos migrantes, sobre todo viniendo del norte de África, vienen a destruir nuestra economía, vienen a destruir nuestra cultura, no se adaptan a nuestra sociedad, fíjese que se juntan en guetos, mantienen su cultura, su trapito en la cabeza, comen su comida, tienen sus escuelas, mantienen su lenguaje. Cuando hablan entre ellos en el supermercado hablan en su lengua original, no hablan en nuestro idioma, ¿no? Entonces fogonean todo eso y crean una sensación en los holandeses de tradición de que, bueno, estamos bajo amenaza, ¿no? Y algo hay que hacer. Sí, esa es la construcción de un otro. Exacto. Un otro a quien odiar y poner en ellos toda la culpa de nuestros propios fracasos. Sí. Aunque es difícil para nosotros desde el punto de vista latinoamericano pensar en el fracaso de la sociedad con el bienestar que tiene Holanda. Y a raíz de eso les cuento, porque vamos a poner algunos datos duros, ¿no? 17 millones, casi 18 millones tiene Holanda de población, nosotros tenemos 46. Tienen un PBI que es más o menos 3 veces el nuestro. Fíjate vos, ¿no? La proporción. Y un PBI por cápita, y esto siempre lo tengo que hacer notar, no es que cada uno de los holandeses se lleve esto, $61.200 de PBI per cápita y nosotros 13.000, ¿no? Digo, estos datos comparativos no es para denostar a nadie ni para enrostrarle su papel al otro. Digo, es como se juegan las mismas cosas, los mismos resortes con números totalmente atravesados, ¿no? Inversos, ¿no? En un paisito que tiene el tamaño de Tucumán. Exactamente, Tucumán, ¿no? Y tiene la población de la provincia de Buenos Aires en total, ¿no? Y en un territorio muy pequeño. ¿Y cuál es su fuente mayor de riqueza? ¿Querés que te lo diga? Yo te lo digo. El exterior. El exterior. Han saqueado, sobre todo África, con colonias que han extraído a eso iba, los recursos naturales. A eso iba porque un tema con el que insistimos, no todos los programas, pero periódicamente vuelve, es algo que se relaciona con lo que decía recién Gerardo. Por un lado, reniegan y critican cuestiones culturales, cuestiones de convivencia en relación a esta inmigración,
pero en ningún momento hay una reflexión acerca de qué hicimos nosotros ahí, ¿no? Y ellos, ¿por qué quieren venir acá? Porque tienen una pobreza que en gran parte la generamos nosotros. Y eso me parece que pasa con muchos países de Europa. Si lo tomás con Bélgica en África, España en África, Italia, Francia en África, ¿no? Seguro. No, es así como dijo Larry recién. La mayor riqueza que permite que Holanda sea hoy un país tan pequeño, pero tan rico económicamente y con tanta influencia, incluso dentro de la Comunidad Económica Europea, dentro de la OTAN y demás, tiene que ver con cómo hizo su dinero, ¿no? Y que además fueron mucho más inteligentes que otros países que vinieron en comillas, conquistar América, ¿no? Porque ellos no se tomaban el trabajo de venir acá, esclavizar gente, obligarla a que sacaran el oro de las minas, cargarla en los barcos y demás, sino que con patentes de corso los agarraban a mitad de camino y se llevaban el dinero de los españoles y de los franceses, ¿no? Uh-huh. Es decir, el gobierno holandés de aquel momento, en la época de oro de Holanda, autorizó a sus barcos a que no hicieran solamente piratería, que la piratería es clandestina, ¿no? Es un negocio particular, sino que le daban patente de corso, o sea, legalizaban la piratería para llevar el oro a las arcas holandesas, y eso es parte de la realidad. Es decir, incluso la canción popular más conocida en Holanda para los niños es una que se llama Piet Hein, que habla de un corsario, de un pirata, ¿no? De cómo se llevaba la plata de otro. Hay una pregunta que en general la hacemos cuando tratamos los países europeos. ¿Cómo está Holanda en relación a la guerra que estableció la OTAN en realidad contra Rusia? Pero es una pregunta doble siempre, porque por un lado, ¿cuál es la posición holandesa? Pero por otro lado, ¿el pueblo piensa lo mismo? Bueno, ya desde el vamos, ellos no dirían nunca que la OTAN estableció una guerra contra Rusia. O sea, ese no es el discurso que escuchas en Holanda. No, eso ya fue. El discurso que uno escucha en Holanda es Rusia invadió Ucrania, después de haber hecho lo mismo con Crimea, después de haber hecho lo mismo con otro de los te cuesta pensarlo porque en realidad no es exactamente eso lo que ocurrió. No son invasiones. Digo. Claro, exactamente. ¿Viste? Uno no lo puede enumerar porque hay dudas con respecto a quién incumplió. Los acuerdos de Minsk, que establecían que la OTAN no podía establecerse. Todo para mí es absolutamente claro. Yo estoy de acuerdo con la frase que utilizó. Claro, el rechazo es de Rusia, pero no es una invasión, sino es un freno. Pero bueno, está bien, la concepción europeísta, eurocéntrica hoy es Rusia invade. Exacto. Y eso es una posición casi homogénea en la gran mayoría de los países europeos, ¿no? La comunidad europea es la que se manifiesta con ese discurso de que Rusia invadió Ucrania. Pero yo creo que la misma gente avala ese concepto. Yo me he tomado el trabajito este fin de semana de consultar con amigos que están viviendo en Holanda para tratar de refrescar un poco esta imagen, y ellos consideran a Rusia como una amenaza. La mayor amenaza para Holanda en este momento es Rusia, ¿no? Y su afán, ellos dicen, de seguir anexionando a los países y a los espacios que fue perdiendo después de la Guerra Fría. Exacto, exacto. Ellos tienen esa visión, por lo menos las personas con las que hablé, que son personas, digamos, bastante instruidas en términos políticos, no es que hablé con mi tía o con mi sobrino, tenemos claro que esa es la corriente europea de pensamiento. Exacto, mayoritariamente tienen esa idea. Pero no solo eso, yo decía mayoritariamente en Europa, porque bueno, por mi tarea religiosa me vinculo con espacios globales de nuestras iglesias, ¿no? De la Iglesia Reformada a nivel global o de la Iglesia Luterana a nivel global, y la postura que ellos tienen respecto de otros casos donde hay guerras, donde hay invasiones, donde hay bombardeos, es, en términos para que la audiencia pueda entender, ¿no? Muy progresista, muy en favor de una búsqueda de equidad, de justicia, o llamar a diálogos de paz, pero en el caso de Ucrania se han abrazado a la bandera ucraniana con un fervor que es, para nuestra visión desde acá, es bastante extraña, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente debe haber algo en el sustrato de la población europea que ve en el gigante ruso
una amenaza. A una costa de perjudicarse con inflación creciente, con costos más altos de la energía, ¿no? el gas. El tema del gas ha hecho que la inflación subiera muchísimo, que afectara a la economía al punto que Holanda vendió en el 2022, a fines del 2022, todos sus tanques de guerra. Todos los tanques de guerra que tenía el ejército alemán, holandés, que no sé cuántos habrán sido, ¿no? Sí. En un territorio tan pequeño, pero los vendió para salvar un agujero económico importante que tenía. Pero ahora el secretario general de la OTAN es un holandés. Sí. Y él logró convencer a todos los países de la Unión Europea, de la OTAN, a que aumentaran el presupuesto para aportar de 2,5 a 5%. Al 5%, ¿no? Sí. Y eso afecta nuevamente la economía holandesa, que no está muy bien, ¿no? A pesar de esos números que a nosotros nos sorprenden desde nuestra realidad latinoamericana, Holanda creo que es el país 12 en cuanto a ingreso per cápita en Europa, ¿no? No es uno de los mayores. Sí, después tenemos otros datos. Esto que decís me lleva a otra pregunta, porque entre otras cosas, con la reunión que se hizo hace pocas semanas en la OTAN, la llegada de Trump a la reunión tenía que ver, entre otras cosas, con el crecimiento del presupuesto, claro, de este presupuesto al que vos referís. Claro. Entonces, a lo que voy es, el peso de Estados Unidos ahora sigue tan vigente y sigue tan vigente cuando en principio, por lo menos ahora no se nota tanto, pero al principio, ni bien asume Trump, hubo un cambio en relación a la política de la OTAN y Ucrania y Rusia, ¿no? Sí. Respecto de Biden. Sí. Sí, es un fenómeno extraño el tema de Trump en Holanda. La mayoría de la población holandesa lo odia a Trump, lo detesta, ¿no? Pero cuando fue, le ofrecieron la casa, una de las casas de la familia real para que se alojara, ¿no? Es casi una contradicción. Había mucho enojo en la población holandesa respecto de eso. Pero también entiendo que en términos políticos, con un personaje como Trump, quizá hay una necesidad de favorecer una amistad en términos políticos, quizá para que no haya represalias en términos económicos, ¿no? Porque una amistad de conveniencia, decís exacto, vos, de absoluta conveniencia. Pero también significa sumisión, y eso quizás no la vean de ese modo en Europa, ¿sí? Pero bueno, hubo algunas reacciones de la Comunidad Europea, pero tibias a mi modo de ver, ¿no? Cuando Trump empezó con el tema de los aranceles y demás. Sí. Pero y una negativa de España, por ejemplo, aumentar el presupuesto militar, pero tenía que ver también con una condición interna de España con respecto al gobierno socialista, que iba perdiendo votos y era una forma también de... Sí, bueno, pero hablando de Holanda y su política exterior también, una de las críticas que se hacen al interior de Holanda es respecto de los países del sur europeo en cuanto a su aporte a la comunidad europea, ¿no? Ajá, sí. Es decir, nosotros somos los que más, somos chiquitos, somos los que más ponemos, y los países del sur europeo son los que se benefician, ¿no? Con los subsidios. Estamos hablando de un problema casi provincial. Es más o menos lo que se produce acá con respecto a la distribución de los dineros públicos, pensado, ¿no? Pero podría tiene ese concepto, ¿no? Es decir, fidelizar una población denostando la otra y tirando abajo aquella unidad que fue la que dominó a Europa desde los 70 para acá y la conformación de la Unión Europea. De todas maneras, dijiste algo que me interesa mucho. ¿Cuál es dijimos que la fuente de ingresos es el exterior, pero de todas maneras también tiene que tener algún tipo de producción propia Holanda. ¿Tenés noción de su economía en qué se mueve? Más allá del turismo, que es una industria sin chimeneas que es importante, ¿no? No, yo creo que el tener un puerto como el de Rotterdam favorece muchísimo el comercio internacional, porque es uno de los puertos de entrada principales de bienes a Europa. Entonces, todo lo vinculado al comercio exterior es una fuente de ingreso importantísima para Holanda. La cuestión naviera, Holanda tiene muy fuertes empresas navieras, y en cuanto a producción local todavía queda un poco de agricultura, su fama de los quesos, la industria florihortícola, claro. Los tulipanes, claro. Una de las... Hay una ciudad, aparte hay ciudades con nombre de queso. Edam, por ejemplo, es una... Gouda, Edam, sí.
Bueno, y el Keukenhof, que es un paraíso floral donde se cultivan todo tipo de tulipanes y se da acceso al turismo para que puedan visitarlo, es emblemático también. Uno de los miembros de la iglesia de la cual soy pastor es importador de bulbos, ¿no? De tulipanes. Y sí, creo que eso hace parte de lo que ellos promueven a nivel global. Supongo que tendrán otras industrias que tal vez no tenga yo en mente. Con todo el avance de la inteligencia artificial y la tecnología, supongo que también tendrán... ¿El mundo financiero? Porque intuyo que hay mucho servicio también ahí y que no le hace, digamos, no le hace ninguna diferencia a poner guita en Holanda, a poner guita en Bélgica o a poner guita en alguno de esos países. Sí. Digo, desde el punto de vista de como Suiza, ¿no? Suiza está más institucionalizado. La banca holandesa ha sido una banca importante. Una banca Philips fuerte. ¿No era holandesa? Philips es holandesa, sí, hay marcas que son... que ya no hacen nada tampoco en Holanda, ¿no? Totalmente, se fabrica todo pero en China. Sigue estando. No, claro, y las marcas hoy ya se han globalizado. Sí, es decir, sí. las marcas tienen una identificación de origen, pero hoy están desparramadas. Que es un poco como el aval, la garantía de buena calidad, pero bueno. Sí, fabricado en China. Vos mirás la lamparita y dice fabricado en China, ¿no? Garantía de buenos precios. O buenas rentas, no tampoco buenos precios. Renta, bueno, es cierto. Podemos dejar la charla para dentro de un ratito. Vamos a la pausa y enseguida seguimos con más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput damos la bienvenida a nuestra compañera Estela Caloni. Pasan cosas. Yo tengo un faro que se llama Radio Caput. Hay un vigía del sur y otro vigía del sur ahí y otros vigías del sur que nosotros tenemos que ver cuando nos llega el temporal, la nieve. Tenemos que mirarlo todo, porque estamos preparados para mirarlo todo. Estamos luchando desde hace mucho tiempo por la verdad histórica. Radio Caput. Que es sobre la única cosa en que se puede edificar un país independiente y real. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Y un recuerdo En Caput. del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras.
Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón. Son luchadoras. Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon. Tiene mucha música divertida, Sí, mucha música. sí. Ahora el idioma es áspero ritmo. para nosotros, ¿no? Es Nos difícil, suena es bastante difícil, áspero. es difícil de conocer. Ponele que sea como la cumbia acá, que sea como no sé, la música cordobesa, ¿no? Claro, el cuarteto. el cuarteto. O sea Sí. que en este programa él, que es el musicalizador, ha descubierto que el rap, todos esos ritmos han prendido a lo largo y ancho de todo el mundo y en los diferentes idiomas y con los instrumentos típicos del lugar, pero esa canción de protesta también existe. Igual el próximo tema, vas a ver lo que es. Es un tema muy clásico, conocido por todos, pero es muy importante hablar del músico que está ejecutando ahí. Bien. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje. Claro, ahí está, Larry, con la música de cancha, De ¿no? marcha. Y con esta música podés pensar, cuando te hablaba de dos nombres propios que delatarían claramente de qué país estábamos hablando, son también dos lugares turísticos. Uno es la casa de Ana Frank y otro es el Museo Van Gogh, entre otros, ¿no? Son dos de los lugares clásicos, pero hay muchas ciudades, inclusive, de las que Gerardo puede dar cuenta, ciudades donde se va a visitar molinos, ¿no? Y molinos que no son decorativos, molinos que funcionan. Bueno, toda la que propaganda funcionan. turística Claro. de Holanda siempre tenía un molino ahí dando vuelta en primer plano. Sí, ¿no? sí. Las ciudades de los quesos, después los canales de Ámsterdam, bueno, y después otras ciudades más, Rotterdam, que mencionaba Gerardo, Utrecht también, que es una ciudad universitaria muy importante, ¿no? Es un lugar impresionante. Yo estuve hace muchos años, eran los 70, y me sorprendió muchísimo encontrarme, no sé si seguirá siendo, las sociedades van evolucionando o involucionando a veces, pero sí la calidez de la gente, la predisposición. Y hasta voy a contar una anécdota y la voy a hacer muy breve, porque yo, además de fumar en esa época, coleccionaba marquillas de cigarrillos. Entonces recorrí bastante tiempo, estuve 1 año y pico viviendo en Europa, iba comprando marquillas y cuando se terminaban me las guardaba y volví con una colección grande, ¿no? Y estaba fumando un cigarrillo holandés muy raro, ¿viste? Y yo me acerqué a preguntarle algo a un policía y era cigarrillo y era tabaco, ¿eh? Y me dice, ¿qué está fumando? Me pregunta en inglés. Y dije, no, un cigarrillo. Y le mostré, me dice, cigarrillo, eso. Me cargaba hasta con buena predisposición. Era un cigarrillo en serio lo que estaba fumando. Ahora nos queda la duda, ¿no es cierto? Sí, yo no sé, queremos ver la cajita. Yo cuando empezaste a contar te imaginé recorriendo los tachos de basura de Ámsterdam buscando la marquilla. No, cosa muy interesante que dice también en cuanto a la fisonomía holandesa, que uno puede estar andando por una carretera y de repente a tu derecha ves en un canal pasando un barco por una altura superior a la del auto en el que uno está andando, ¿no? Es una cosa muy llamativa para nosotros que vivimos en países que están sobre el nivel del mar, ver que un barco
pasa por arriba del nivel de la tierra donde uno está transitando. Y vos decías, funciona todo y todo es armónico, y eso es lo que uno capta cuando va. Yo también pasé por Ámsterdam, ¿no? Y uno ve ese comportamiento. Y decíamos el otro día con alguien que entrevisté, digo, bueno, cuando llegamos a la Argentina tiramos el papelito en la calle, allá no nos animamos. Y lo que me dijo es algo interesante como respuesta. Dice, no es una comparación válida. No somos desordenados porque sí, sino porque el Estado, en general, ¿no? nos trata mal. En cambio, allá el Estado te trata bien. Entonces vos, de alguna manera, te sentís identificado con ese buen trato y cuidás lo que el Estado cuida. Y estados fuertes. Sí. Y no estamos hablando de estados liberales, abandónicos, no, estamos hablando de estados muy fuertes. ¿Sí? Pero sin ser represivo, también hay elementos punitivos. También castiga la transgresión, ¿no? Claro. Es decir, a mí me ocurrió, contando anécdotas, cuando estaba viviendo allí, que con mi autito quise cruzar una avenida, miré para la izquierda, miré para la derecha, venía uno como a 150 metros. Yo digo, yo pasé. Al ratito un patrullero por atrás haciendo whip, whip, whip. Me paró, me dice, usted cruzó mal la avenida. ¿Por qué crucé mal? Porque venía alguien a su derecha. Usted debería haber esperado a que ese vehículo cruzara. Bueno, me hicieron la multa. La próxima vez, ¿qué hace uno? No lo La próxima vez, mirá, hasta que no venga 2 kilómetros no cruzás. Si tirás un papel a la calle y hay un policía que te ve, el policía te va a llamar. Quizá no te multe, pero te va a llamar y te va a decir. A mí me quisieron multar por cruzar por la senda peatonal, pero cuando no correspondía a los peatones, no venía ningún auto. Entonces uno pero aprende. Eso hay que estar paradito hasta que cambie el semáforo, aunque no venga nadie, aunque sea un desierto. Pero claro, si el porque es una venga, norma de convivencia aceptada comunitariamente. Es un contrato social que está muy fuerte instalado. Exacto. Bueno, también tiene que ver con otras cosas, pero sociológicamente es la guerra y todo lo que pasaron. Vamos a preguntarnos también cuánto cuida la gente Holanda y cuánto invierte en la educación. Invierte el 5,5% de su PBI. Nosotros no estamos lejos de eso, para nada. Devaluado y todo, 4,5% invertimos aquí en la Argentina. Eso en educación. En salud, ellos invierten el 10%. Hay es muy alto. Una salvedad. Sí. El triple de PBI y la tercera parte de la población. Exacto. Bueno, no, pero el porcentaje que se invierte del PBI significa que a cada uno le llega con esos números. Claro, está bien lo que decís. Le llega más, mucho le más. Llega mucho más de lo que, varias veces más de lo que en llega salud acá. Es el 10% de los Países Bajos, en la Argentina el 8%, pero que viene en descenso, ya lo sabemos. Esto es una estimación y depende de la cotización del dólar. Y acá viene el dato curioso. Deuda externa. Ellos tienen 560.000 millones contra 300.000 millones que tenemos nosotros. Una deuda bastante importante, pero digamos, de acuerdo al PBI, pero ¿sabes que están debiendo el 51% de su PBI? Mientras que nosotros estamos en el 50%. Estamos más o menos emparentados con eso y no creo que allá haya la promoción de hay que ahorrar porque debemos tanto, porque deben lo mismo y no ahorran ni en salud ni en educación. Digo, como para comparar el discurso de lo que pasa acá, que no hay plata porque debemos, y en realidad es un PBI, es decir, la deuda es algo que te ayuda a ir para adelante, si digamos se invierte en el avance de un país y no para ahorrar, no para llegar al déficit fiscal cero. Tiene exportaciones casi 5 veces más que las nuestras. Importaciones, tiene un saldo comercial entre importaciones y exportaciones de 110.000 millones de dólares. Un saldo comercial positivo, un superávit comercial. Y nosotros tenemos en este momento 5.000 millones en contra de déficit. Digo, como para establecer un poco las prioridades, ¿no? Cuando se habla cuando se habla de deuda externa, aquí no es lo mismo que hablarlo allá tiene un discurso, acá tiene otro. Y esto es importante porque de alguna manera el mundo se mide comparándose con otras economías. Digo, como para aportar algunos datos. Tengo después algún hito más. Y sin entrar a hablar de la legalidad o ilegalidad de las deudas asumidas, ¿no? Ese es otro tema. Mucho de nuestra deuda es deuda ilegalmente asumida. Absolutamente. Ilegítima. Desde la dictadura militar, otros gobiernos que la han solicitado en condiciones absolutamente de fuga, ya la sabemos. También sería interesante saber qué pasa con los condicionamientos generados por una deuda, ¿no? Que a nosotros nos genera
nos ofrece a regalar empresas, nos obliga a una cantidad de condicionamientos muy tremendos para la población, sobre todo, y si en Holanda es diferente. Bueno, debemos el 51% de nuestro PBI, pero nosotros decimos, esto es lo que podemos pagar para que el pueblo no sufra, para que las rutas se sigan construyendo y conservando. Sí, es muy injusto el trato que se les da a potencias grandes como la de Holanda, a países empobrecidos como el nuestro, y ni quiero imaginarme otros países todavía en peores condiciones que el nuestro, ¿no? El trato que le dan cuando hablamos de deuda externa. Pero me sorprende el dato, yo no lo tenía ese dato, porque consideraba que Holanda era un país absolutamente autosuficiente y con una monarquía de las más ricas del mundo también, ¿no? De las más gastadoras también. Sí, que no debería permitir que eso sucediera. Así que es un dato que me sorprende, voy a investigar un poquito más. De todas maneras quiero decir que todos estos datos están avalados por la Unión Europea. No se le permite a ningún país, y ya tuvimos la experiencia de Grecia de cómo la maltrataron por haberse salido del molde de lo que se permite como deuda nacional y colectiva, ¿sí? Y ahí quiero apuntar a lo que hablábamos en la pausa, ¿no? De hacer una inferencia con respecto a Holanda que me interesa mucho, porque casi toda Europa pasa lo mismo. Uno ve Holanda y dice, bueno, es un país. Pero dentro de Holanda, a mí me pasó en Bélgica ver eso, ¿no? Pero en Holanda estoy seguro que ocurre lo mismo. No es uniforme culturalmente, no está compuesto por una raza, digamos, por una entidad cultural armónica y única. Yo vi cosas diferentes, las vi en Bélgica, y estoy seguro que en Holanda pasa lo mismo, ¿no? Sí, hay mucha diferencia cultural que se verifica en las vestimentas, que se verifica en la comida, que se verifica en las opciones religiosas, y supongo, aunque ese análisis habría que hacerlo más exhaustivamente, también las opciones políticas, ¿no? Pero, por ejemplo, la provincia de Frisia, que está en el norte de Holanda, es una provincia que se reivindica como república y ha querido ser independiente durante muchísimo tiempo, y ha logrado en los últimos años que por lo menos en las escuelas se considere al frisón como segunda lengua de enseñanza obligatoria en las escuelas, ¿no? Si uno va a la provincia de Frisia y se sienta en un bar, por más que entendiera holandés, no entiende lo que están hablando. ¿Tenés idea de cuánta población hay que hable ese idioma? Porque en realidad en Europa lo que se tiende es enseñar los idiomas digamos, más difundidos. No en Suiza no lo sé, la verdad que no lo sé, pero es un idioma en sí mismo. Sí. En Groninga, que es la provincia que está al lado de Frisia, también hay ellos lo dicen que es un idioma, pero es mucho más identificable con el holandés tradicional, digamos, ¿no? Pero el frisón tiene cosas que lo vinculan casi más al inglés que al holandés. La unificación de todos esos territorios viene después del medioevo, ¿no es cierto? Sí, por el 1500, más o menos en la época de Guillermo de Nassau. Claro. Sí. Estaba pensando que cuando surge el himno nacional, que es el más antiguo del mundo, ¿no? Surge el himno nacional holandés. Bueno, anotamos el dato. Surge en esa época, en el 1560 más o menos. Y es interesante, tiene como 15 o 16 estrofas. Cada estrofa empieza con una letra del nombre de Guillermo de Nassau. Willem van Oranje, ¿no? Cada estrofa empieza con es como un acróstico. Sí, curioso. Estaba pensando, en el bloque anterior, en algún momento hablábamos de las empresas, pensábamos en Philips como empresa holandesa, pero que ya seguramente produce muy poco en Holanda. Es muy probable que una gran parte de la producción provenga de China. ¿Cómo está el vínculo de Holanda con China? Porque negocios no es el único que hace, pero a la vez forma parte de una competencia, es la competencia, el gran enemigo actual, entre comillas, enemigo comercial, por lo menos de Estados Unidos. Sí. Economía mata política. Bien. Es decir, la economía es la que rige absolutamente todo. Aunque te presione Estados Unidos. Aunque presione Estados Unidos, y aunque el discurso sea un discurso pro derechos humanos, que reivindican la cuestión de Hong Kong, aunque estén del lado de Taiwán en sus reclamos por soberanía. Eso en los escritos, en los papeles, en el discurso de la política exterior holandesa está más que claro, ¿no? Reclama que China respete los derechos humanos, que deje de perseguir las libertades individuales de las personas, es decir, que las respete.
pero a nivel comercial Holanda necesita a China. Y eso está sobre cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Nunca nadie pide que devuelvan lo que afanaron tampoco, ¿no? Sí, y bueno, que no están en condiciones. Hay muchos a quien pedir. Claro. Ese yo, ¿no? Sí, creo que la relación comercial es muy, muy fuerte entre Holanda y China, y por más que políticamente sea correcto decir lo que dicen, siempre van a priorizar que su economía sea una economía estable. Los holandeses defienden a ultranza la estabilidad de su economía. Sí. ¿Con los países del sudeste asiático, más o menos? No tendría claridad respecto de eso. Pero que supongo que lo que dije recién, que la economía privilegia cualquier otra también cosa, corre para en función de favorecer a su bienestar económico, harían acuerdos con quien sea. ¿Relaciones con América Latina? Holanda... Bueno, Holanda con América Latina tiene relación histórica a través de la época que nosotros conocemos como la época de la conquista, ¿no? Cuando Europa vino y descubrió que acá había cosas para llevarse. Sí. ¿No? La influencia de Holanda en Brasil, que es poco conocida, pero hubo toda una provincia en la zona de Pernambuco, en Brasil, que durante mucho tiempo estuvo muy disputada entre España, Francia y Holanda, y Holanda durante mucho tiempo prevaleció en esos espacios. Y bueno, estas islas caribeñas que todavía siguen siendo territorio de la corona holandesa, algunos se independizó, pero otros se reivindican como holandeses, como holandeses todavía. Hay me llamó la atención, no sé exactamente cuál, que se relaciona como si fuese un condado. Como si fuera una provincia más. Como si fuese una provincia más y con una representación, y está en América, ¿no? Ahora no voy a... Curazao. Una de esas que tiene como una especie de condición de condado, de como si fuese, digamos, un municipio de holandés, ¿sí? Bueno, interesante. Porque tienen diferentes estatus. Digamos, lo que conocemos como colonia, en algunos casos son apenas bases pseudomilitares, en otros casos son como condados, y en otras cosas son territorios, digamos, independientes, ¿no? Las cuestiones jurídicas son diferentes. También es cierto que a muchos de los surinameses, por ejemplo, que iban a Holanda en su momento, porque Surinam también era un espacio vinculado a la corona holandesa, no se los trataba como ciudadanos de primera, ¿no? Eso también hay que decirlo con toda claridad. Lo mismo pasó con los indonesios. Indonesia también fue colonia holandesa durante mucho tiempo. Encontré el dato, un segundito, porque es interesante. Bonaire, Saba y San Eustaquio, conocidos como las Islas Bes, que son la inicial de cada uno de ellos, son municipios especiales de los Países Bajos, no son territorios autónomos como Aruba o Curazao. Estamos hablando de, digamos, territorios extraeuropeos, ¿no? Mira, una cosa muy interesante. Vamos a escuchar el tema ese musical que te contaba. Dale. Es un tema que no es holandés, pero lo van a reconocer todos. El tema es un clásico, se llama El Segundo Vals, es de Shostakovich, pero lo importante aquí, por eso lo traje, es la orquesta y el director de la orquesta. Claro, se llama André Rieu. Claro, André Rieu es un hombre al que sigo hace muchos años y que me encanta, que es un holandés que ha estado, diría, en eventos importantísimos. No sé, el casamiento de la reina holandesa, la argentina holandesa, por ejemplo. Máxima. Sí. Ha estado ahí y ha estado en eventos en todo el mundo. Esto forma parte de un concierto que se hizo en Bahrein, por ejemplo, pero tiene la particularidad de haber logrado el desacartonamiento de la música clásica,
donde ves a la gente bailando. Esto, por ejemplo, si vos ves imágenes de esos shows, pero enormes, esos conciertos multitudinarios, con muchos miles de personas. Eso, sí, es todo con unos vestuarios increíbles, y de golpe ves que descubre a una cantante que tiene 16 años y la hace debutar allí, por ejemplo, ¿no? Bueno, las cosas que ha hecho, lo divertido que ha hecho, y vos ves, qué sé yo, Sorba, la versión de Sorba el Griego, con toda la gente bailando, y es música que no deja de ser, es un clásico, no es música clásica Sorba, porque él toca música clásica, pero además ingresa música popular, acerca la música tradicional, histórica y clásica a la gente, de manera muy particular. Y bastante Piazzolla también. Ajá. Sí, bastante Piazzolla. Sí. Bueno, quiero hacer un par de preguntas más para ir cerrando. Ya estamos llegando al final del programa. No hablamos de comida todavía, no hablamos de religión. Bueno, vos sabés lo que nos pasa con este programa, nos quedamos siempre cortos. Tendría que ser mucho más largo porque... Y aparte yo estoy casado con holandesas, tengo que decir que las holandesas son las mujeres más lindas del mundo. Tengo que decirlo. Si no tengo fuera de micrófono te voy a contar una historia con las holandesas. Es muy particular. Bueno, pero, a ver, un salario promedio, digo, para establecer alguna variable que nos interpele. $1.200 más o menos es en la Argentina. Yo creo que está un poquito subido, pero vamos a decir que el trabajo formal puede ser que sea $1.200. En los Países Bajos, $4.200. Es cierto, todo el resto de una tasa de desempleo muy baja tienen, 3,5, nosotros tenemos ya 7,5, y el precio de los alimentos es sensiblemente más alto que acá, pero ocupan menos porcentaje del salario comer, lo cual habla de que ese salario es importante y tiene valor. Las propiedades cuestan el doble de lo que cuestan acá, los alquileres pueden costar hasta el triple de lo que cuestan acá o más. Los servicios, que siempre notamos que los servicios son mucho más baratos que la Argentina, en general la telefonía celular, la televisión por cable, en Países Bajos es bastante más cara. Es decir, estamos hablando de Europa, primera línea, por llamarlo de alguna manera, sin despreciar a los otros países, pero tiene un costo de vida mucho más alto, pero con un salario que alcanza para ahorrar, inclusive, diría yo, ¿no? Nos estamos yendo, pero yo diría que Gerardo nos tome una prueba, a ver si esto fue más o menos bien producido. Si yo te digo que el Klöbling es una de las comidas de la gastronomía, una de las típicas, que son los trozos de pescado blanco, generalmente el bacalao, rebozado, frito. Sí, es una de las comidas típicas holandesas, pero aquí en Argentina no ha llegado con la colectividad holandesa. Ajá. Aquí esa comida, por ejemplo, no se ha replicado. Vos mencionabas la sopa de arvejas, ¿qué otra hay que podamos decir? Una hutspot, tenés ahí que son comidas más de olla. Las comidas de olla son las que trajeron los holandeses, porque quizás porque eran holandeses más pobres, ¿no? Entonces comidas un poco más rebuscadas no las han traído, o porque no conseguían los elementos acá, ¿no? En el interior de Buenos Aires consiguen un bacalao. Es muy probable que los pescados el arenque también, ¿no? El arenque que se come de una manera muy típica cuando uno va a los carritos, como acá vas a comer pancho, allá vas a comer arenque. Tal cual, lo he visto. Sí. Y una más, es una comida muy común, de las básicas que se comen en todo el mundo, pero que para los holandeses es primordial, las papas fritas. Las papas fritas, sí, ¿no? Así señor. Hay muchos negocios automáticos donde uno puede ir a comprar papas fritas automatizadas. Tirás un euro y te dan la papa frita. Siendo ya las 12 del mediodía, aquí en Caput, y con el hambre ya empezando a nacer, ¿no? A esta hora, como es lógico, ¿no? Nos vamos despidiendo de Mundo en Clave. Gracias, Luquitas Loza. Gerardo, muchas gracias. Un placer. Por acompañarnos. A nosotros nos pueden ver mañana en la televisión y la radio de Marcos Paz. Tal cual. El sábado en Oberá Misiones también, por radio y por video. Y a las 4 de la tarde. Todos los días a las 4 de la tarde pasan algún programa de los que ya dimos, se repiten. Sí, se van pasando programas viejos. No sé dónde nos está escuchando o dónde nos está viendo. 7 días y ahí nos va a encontrar de vuelta. Nos va a mirar. Nos reencontramos. Chao. Gracias. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp